Hola, muy buenas y bienvenidos al videotutorial de JavaScript de desarrolloweb.com. Yo soy Miguel Ángel Álvarez y voy a hablaros sobre las variables en JavaScript. Empezamos mostrándoos el manual donde tenemos los contenidos que vamos a relataros en estos vídeos. Recordar que este ya no es el primer vídeo sobre JavaScript y hemos visto varios vídeos anteriores y en concreto ahora vamos a hablaros sobre las variables, que sería el texto o el contenido que está a partir de este artículo. En las variables en JavaScript, que bueno, nunca está de más echar una lectura si tenéis tiempo e interés. No obstante, nosotros no vamos a dar nada por sabido y vamos a intentar contaros cada uno de los puntos que hemos relatado en estos vídeos. Tengo que admitir que la información que vamos a pasaros es un tanto teórica. Bueno, es que las variables no dan para mucho más, la información que vamos a pasaros no da para hacer muchos ejemplos interesantes, pero bueno, al menos intentaremos mantener vuestro interés a lo largo de todo este vídeo. Comenzaremos explicando el concepto de variable, que es uno de esos conceptos tan simples que a veces cuesta más explicar que otros conceptos más complejos, pero bueno, vamos a intentarlo. Imaginaros que JavaScript tiene una memoria que está representada por esa nube. ¿De acuerdo? Dentro de esa memoria, JavaScript puede guardar cosas, y las cosas las guarda dentro de variables. Las variables las vamos a representar por esas cajas que estáis viendo ahí, y cada una de esas cajas tiene un nombre. ¿Para qué? Pues para que podamos acceder a ella de una manera inequívoca. Decir, bueno, pues en esta caja que se llama tal, con tal nombre, pues he guardado tal información. Y lo que os digo, en las cajas podremos guardar informaciones, como estáis viendo, que pueden ser de varios tipos incluso. Podemos guardar booleanos, valores verdadero o falso, luego números o incluso valores de tipo cadena de caracteres. Todos esos valores se meten dentro de esas cajas y esas cajas se llaman variables, que tienen sus nombres para poder acceder a ellas de una manera inequívoca dentro del código de nuestros programas. Bueno, espero que aunque la explicación haya sido corta, os hayáis podido hacer una idea, una ligera idea por lo menos de lo que son las variables, y ahora utilizándolas, pues bueno, os podréis entender un poquito más para qué sirven y cómo funcionan. No obstante, en desarrolloweb.com, en otros manuales, tenemos este concepto de variable explicado de una manera más detallada, que para las personas que no lo conozcan, pues bueno, puede estar bien echarle un vistazo, leeros ese texto y bueno, entender un poquito mejor lo que son las variables y para qué sirven los lenguajes de programación. Voy a empezar ahora a crear las páginas que vamos a ver a lo largo de estos vídeos para explicar el concepto de las variables. Bueno, el concepto ya lo hemos visto, en concreto para explicar cómo trabajar con variables en JavaScript. Y bueno, hemos creado aquí dentro del proyecto videotutorial de JavaScript, que estamos haciendo en Comodo Edit, hemos creado un directorio que se llama variables, donde vamos a meter varios archivos y vamos a empezar por el primer archivo que me permitirá crear mis primeras variables. Y ya os digo, los contenidos de estos ejemplos no van a ser muy prácticos, van a ser un poquito código en el cual no vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aún así viene bien porque vamos a ir conociendo cómo ir trabajando con JavaScript, cómo hacer códigos fuentes en JavaScript y cómo mezclar el código HTML con el código JavaScript para hacer lo que se llaman las páginas con programación dinámica del lado del cliente. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la página básica HTML y ahora vamos a incluir nuestro bloque de script JavaScript. Entonces, como siempre, la etiqueta script, que me permite entre script y barra script indicar o escribir aquí código fuente en el lenguaje de programación JavaScript. Bueno, entonces voy a crear mi primera variable. ¿Y cómo se crea? Se crea con la palabra var seguida del nombre de la variable que queremos crear. Entonces acabamos de crear una casilla, una caja, que se llama X y que, bueno, contiene ahora mismo nada, pero ya está creada dentro de la memoria JavaScript esa caja y dispuesta a que nosotros introduzcamos un valor. Entonces aquí con X es igual a 25 estamos indicando que la variable X, o la caja X, la casilla X, o como la queráis llamar, se llama, o mejor dicho, tiene el valor 25. Se llama X y tiene el valor 25. ¿De acuerdo? Entonces, hemos aplicado a ese X, a esa variable X, un valor numérico. Luego veremos en vídeos sucesivos cuáles son los tipos de datos y cómo funcionan los tipos de datos en JavaScript.
pero por ahora nos interesan las variables, nos interesan las cajas, los contenedores de nuestras informaciones. Ahora estamos creando una segunda variable, que es la variable i. Utilizo también la palabra var, que ya estáis viendo que me sirve para declarar, definir variables, y estoy indicando el nombre de la variable que he definido y además estáis viendo que en este mismo paso he asignado un valor a la variable y. Entonces habéis visto que a la hora de crear una variable, yo soy capaz en el mismo paso de asignarle directamente un valor. Muy bien, pues las variables, en realidad, ¿para qué sirven en los lenguajes de programación? Pues nos sirven para realizar operaciones. Las operaciones en los lenguajes de programación se realizan a partir de las variables. Yo utilizaré las variables para realizar cosas. Bueno, entonces voy a definir una variable suma a la que no le he cargado todavía ningún dato y ahora, asignando con el igual, puedo asignar a la variable suma x más y. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estoy sumando el valor de x más el valor de y, que eran dos números, y lo estoy guardando en la variable suma. ¿Veis? Entonces, en esa tercera variable suma, ¿qué tendré? El resultado de la suma de las dos primeras variables x e y que habíamos definido en los pasos anteriores, en las líneas anteriores del código JavaScript. Ahora, con esa alert, esa sentencia alert y entre paréntesis suma, lo que estoy haciendo es mostrar en una caja de diálogo el valor de la variable suma. Esto, si lo vemos en el preview que tiene el propio Komodo Edit, me sale aquí 255. En esa caja de diálogo le puedo dar OK. ¿Y por qué 255? Pues porque 230, que era la variable y, más 25, que era la variable x, sumados dan 255, que lo habíamos metido en la variable suma, y al hacer el alert de ese valor, de esa variable, perdón, entonces me sale el valor 255, que es lo que teníamos en la suma. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer ejemplo de código JavaScript en el cual estamos utilizando variables. Y ahora voy a seguir contaros cosas porque no hemos hecho nada más que empezar con el tema. ¿Y qué os puedo decir? Pues que bueno, que en JavaScript podemos declarar varias variables al mismo tiempo en la misma sentencia. Siempre con la palabra var declaro variables, defino variables que voy a utilizar a lo largo de mis líneas de código del lenguaje de programación. Siempre, como estáis viendo, declaro la variable y luego, con la palabra var, y luego indico el nombre de la variable. Ahora estoy definiendo varias variables, la variable q, la variable w, la variable e, y así. Entonces, todas esas variables separadas por comas, quiere decir que estoy definiendo o declarando esas variables todas de una sola vez. Pero además, aparte de declarar las variables en una misma línea para declarar todas las variables, estáis viendo que yo puedo, si quiero, además asignar varios valores a las varias variables que estoy declarando. Todo esto en un mismo paso. Entonces luego hacemos un alert de a más b más c, que le había indicado varios valores, ¿y qué me sale? Pues me sale 60, porque a vale 10, b vale 20, c vale 30, al sumarlo todo tengo 60. Entonces ahora ya tenemos nuestro primer ejemplo y hemos aprendido a declarar variables de distintas maneras. Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejemplo para aprender más sobre las variables. Y vamos a aprender los nombres que le podemos poner a las variables. No estoy hablando de los valores, sino de el nombre con el cual yo estoy nombrando una variable para luego poder acceder a ella, poder crearla, declararla con un nombre y luego poder acceder a ella a través de ese nombre de la variable. Entonces, en JavaScript las variables pueden tener nombres que tengan letras, números y el guión bajo. Ahora bien, hay algunas reglas que tenéis que respetar. Y justamente a lo largo de esta parte del vídeo vamos a explicaros cuáles son esas reglas. Entonces, una variable solo con letras, ningún problema, se puede hacer perfectamente. Además, como os decía, puedo utilizar números y el carácter guión bajo. Underscore creo que se llama en inglés, si alguien lo llama de esa manera, ¿no? Entonces, ese guión bajo lo puedo utilizar también a la hora de nombrar variables. Por ejemplo, esta variable var
mi guión bajo variable. Esa variable no tiene ningún problema tampoco, que tiene solo letras y el carácter guión bajo. Ahora vamos a hacer una variable que tenga números. Pues por ejemplo, var y pues cualquier cosa, cosa 1. Muy bien. Entonces ya tenemos esa variable con, aparte de letras, números. La variable cosa2, otra variable que tiene números. Estáis viendo, todas esas variables tienen nombres válidos. Ahora vamos a ver algún caso que nos generaría variables con nombres inválidos. Bueno, os digo, siempre debo comenzar el nombre de una variable con un carácter que sea una letra o el guión bajo. Entonces, por ejemplo, si intento hacer una variable que fuese, por ejemplo, que empezase por un número, pues me daría un error. Por ejemplo, la variable 12 monos, esto me daría un error y JavaScript me diría en algún momento que no se puede. O sea, me daría un error en esta línea, que ahora no sé cuál sería la descripción, depende un poco del navegador que estéis trabajando, pero veríais que se produce un error JavaScript. Y bueno, luego pondremos en ejecución esta página para ver el código del error que nos aparece en el navegador, pues bueno, en Firefox, que es el navegador que suelo utilizar para las pruebas de este tutorial, porque da unas descripciones de los errores bastante interesantes y además tiene la consola de errores que me viene muy bien para poder revisar todos los errores JavaScript. Y luego también tiene Firebug, como os habíamos comentado en el vídeo anterior sobre los errores, sobre detectar errores en JavaScript. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Estamos viendo que una variable que empiece por el carácter guión bajo también es válida, ¿de acuerdo? Y ahora os comento otra cosa, que es que las variables son sensibles a las minúsculas y las mayúsculas, ¿de acuerdo? Una variable escrita todo con mayúsculas es distinta que una variable escrita todo con minúsculas. También, por ejemplo, si hacéis una variable que la primera letra es mayúscula, es distinta que la misma variable o el mismo nombre de variable, pero si la primera letra es minúscula. Entonces esa variable Miguel con M mayúscula es distinta que la variable Miguel con la M en minúscula. ¿De acuerdo? Tener cuidado, ya os lo expliqué a la hora de ver otros vídeos anteriores, sobre este detalle, que es que en JavaScript todas las mayúsculas y las minúsculas importan, y en el tema de las variables, pues lógicamente también es así, y tenéis que tener mucho cuidado porque es una fuente de errores típica el utilizar variables o intentar acceder a variables que habéis escrito con mayúsculas, por ejemplo, y luego las intentáis acceder con la minúscula. Veamos pues la página en ejecución, que bueno, ya la hemos puesto en ejecución, y ahora vamos a acceder a la consola de errores para ver cuáles son los errores que me pueden estar saliendo, ¿no? Entonces aquí teníamos ese error que me dice missing variable name, que es 12 monos, ¿veis? Lo pone bien claro que en el 12 hay algún problema. Entonces esa variable no se puede utilizar de esa manera. Por lo tanto, para que esta página no me dé ningún error, voy simplemente a comentar esta línea o bien cambiar el nombre de la variable, pero prefiero comentarla y así queda claro que ese nombre de variable sería incorrecto, no sería permitido dentro de las reglas para crear variables dentro del lenguaje de programación JavaScript. Ahora que ya sabemos darles nombres correctos a las variables, vamos a pasar a otro tema, que es sobre la declaración o no de las variables. Como habéis visto hasta ahora, siempre que declaro una variable, antes de utilizarla, utilizo la palabra var seguida por el nombre de la variable que estoy creando. Ahora bien, JavaScript es un lenguaje de programación muy permisivo que, entre otras cosas, nos permite no declarar las variables que vamos a utilizar, es decir, utilizar directamente una variable sin haberla declarado. Este detalle, que en principio parecería una ventaja, el declarar las variables sin que vosotros tengáis que hacerlo explícitamente, declararlas por vosotros cuando no lo hacéis, podría volverse contra vosotros en algunos casos que veremos más adelante. Pero bueno, de momento quiero mostraros qué es lo que pasa cuando utilizáis una variable que no ha sido declarada. Bueno, pues directamente aquí, en vez de poner
bueno, voy a quitar este código aquí, lo borro, y lo que voy a hacer es directamente utilizar una variable que no he declarado. Entonces, esa sería la variable mi número, que no está declarada porque no he hecho antes el var mi número. Entonces, simplemente le asigno un dato. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Pues que JavaScript declara la variable mi número, lo hace por nosotros, sin que tengamos que escribir nada nosotros, y una vez declarada implícitamente, pues le asigna el valor que le habéis colocado a mi número. ¿De acuerdo? Entonces JavaScript ha creado esa variable, la ha declarado, aunque nosotros no lo hayamos hecho explícitamente, o sea, no lo hayamos hecho con el código var mi número antes de poder asignarle un valor a esa variable. Entonces ahora en una caja de alerta mostrando la variable mi número veis que sale 22, que es el número que realmente habíamos cargado nosotros en esa variable. Aunque no hayamos declarado la variable, nuestro script sigue funcionando como si lo hubiésemos hecho. Como os podéis imaginar, nosotros aconsejamos declarar siempre las variables que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis, en el futuro encontraréis que pueden producirse resultados distintos de los que habíais esperado. En concreto, con las funciones ocurre esto, que si no las declaráis, las variables dentro de las funciones, ocurren cosas distintas que si las hubieseis declarado, pero eso lo veremos rápidamente y lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar justamente a un tema que es el ámbito de las variables, que es muy interesante y que debéis de conocer, cómo funciona el ámbito de las variables en JavaScript. Bueno, esto está explicado ya en desarrolloweb.com en el manual de programación en JavaScript, en texto. Entonces, en ese artículo está todo explicado lo que vamos a contaros en este vídeo. Si tenéis tiempo, lo podéis leer y sería una buena idea siempre para reforzar la información que vais a aprender en este vídeo. Entonces vamos a empezar haciendo un ejemplo que tenga a ver con el ámbito de las variables. Y en este primer ejemplo lo que queremos mostraros es que las variables siempre son globales a toda la página. Es decir, una variable que yo he declarado dentro de una página en cualquier sitio, en cualquier bloque de script, la puedo acceder desde cualquier otro bloque de script, siempre y cuando en el bloque de script que le quiero acceder hayamos pasado por el código en el cual se declaraba y se definía esa variable. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a ver que en este bloque de script podemos crear variables y luego más tarde abriremos otro bloque de script distinto en otro lugar de la página y intentaremos acceder a la variable que hemos creado. Lo que os digo, siempre tiene que haberse definido esa variable en un bloque de script anterior o, aunque sea posterior, pero tiene que haber pasado el flujo del programa por la creación de esa variable, porque si no, no estaría definida. Entonces, en el primer bloque de script se ejecutará primero, hemos definido una variable, y ahora en este segundo bloque de script que está más abajo y por lo tanto se ejecutará más tarde, vamos a intentar mostrar el contenido de esa variable. En este caso, en vez de la función alert, voy a utilizar la función document.write, que me sirve para lo mismo, pero en vez de mostrarme el contenido de lo que yo ponga entre paréntesis en una caja de diálogo, me lo muestra escrito en la propia página web. Ahora veréis este document.write cómo funciona. Vamos a ver el preview que el Comodo Edit tiene y vamos a ver cómo el contenido de la variable se escribe en la propia página web. ¿Lo veis? Este 120 es la variable que había definido en el bloque anterior. Veis que se puede acceder a esa variable. Entonces, ahora le he cambiado el valor y veis que cambia también ese document.write. Me muestra el contenido de mi variable y esa variable la había definido previamente en el bloque de script anterior. Muy bien, como os decía, a estas variables las llamamos globales a la página. Y global significa que tiene una validez global, una validez en todo el documento HTML que estáis trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, para reforzarlo, vamos a ver otro ejemplo de variable global, aunque bueno, no tampoco tiene mucha importancia, porque ya lo habéis visto un ejemplo, es un ejemplo distinto. Ahora vamos a definir una variable global en la cual vamos a colocar, en vez de un número, vamos a colocar un texto, por cambiar un poquito. Entonces podemos colocar aquí un hola.
saludamos, soy una variable global, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esa variable global definida y si quisiéramos la podríamos mostrar en otro lugar de la página, en otro bloque de script, para demostraros que esa variable global está activa y está accesible en todo el lugar del código JavaScript que pueda hacer en esta página web. Entonces vamos a ver ese preview y veis ahí aparece el contenido de la variable mi variable que había antes y el contenido de la variable global. Aparece en la misma línea, pero si yo quisiera separarlo y ponerlo en líneas distintas, pues podría escribir en un document.write la etiqueta br y entonces entre la primera variable y la segunda variable estoy insertando un salto de línea. Así de simple. Muy bien, entonces tenéis el primer ejemplo sobre variables globales. Ya sabéis que todas las variables que yo creo en bloques de script de esta manera, sueltas, se crean como variables globales y que están accesibles en toda la página. Ahora, en contraposición están las variables locales. Como su propio nombre indica, las variables locales son las que tienen un ámbito local. ¿Y local a qué? Pues bueno, local a bloques de código diferentes que toda la página completa. ¿De acuerdo? Para demostraros el funcionamiento de las variables locales no tengo más remedio que utilizar código JavaScript que no he explicado todavía. Y en concreto vamos a tener que mostraros el código de las funciones, porque las variables locales son, en principio, locales al lugar donde han sido declaradas. Y en concreto, en el caso de las funciones, podemos definir variables locales dentro de una función. Esas variables locales funcionarán o tendrán validez solo dentro de la función donde han sido declaradas, ¿de acuerdo? Entonces estamos aquí creando una variable local, que sea variable local, y le estamos asignando un texto a esa variable local. Muy bien, esa variable local tiene validez dentro de la propia función. Lo que os digo, la función no os la he explicado todavía, no os he explicado todavía las funciones en JavaScript, las veremos más adelante, pero no tengo más remedio que utilizar las variables locales dentro de funciones porque es ahí donde tienen el ámbito local. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a intentar escribir el contenido de esa variable local fuera de la función. Como estoy diciendo, esa variable local solo tiene validez dentro de la función, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues va a ocurrir un error. Bueno, aquí el comodo edit no me muestra los errores, entonces voy a tener que ejecutar esto en Firefox para mostraros el código de error que me sale. ¿Veis este document.write? Vamos a verlo funcionando en Firefox. Entonces copio esta URL de aquí, voy a abrir Firefox y lo pego. Muy bien. Entonces tengo aquí esa página en funcionamiento. Voy a mostrar la consola de errores y a ver qué errores me salen. Voy a limpiar estos anteriores errores y voy ahora a ver el código de error que me sale aquí. Dice que la variable local no está definida. Bueno, ¿por qué no está definida? Porque la variable local no tiene validez fuera de la función. Lo que pasa es que me he dejado aquí un detalle importante, un poco tonto. Pero bueno, claro, si no he llamado a la función, la variable local ni siquiera se ha podido crear porque la función, ya lo veréis más adelante, no se llega a ejecutar a no ser que la llamemos. Cuando se declara una función, como hemos visto antes, simplemente se declara, pero para llamarla, para ejecutarla, tenemos que colocar ahí mi función, el nombre de la función y los paréntesis. Entonces ahora sí, estamos llamando a la función, habremos pasado por el código que define la variable global, perdón, la variable local, en este caso, y luego intentando acceder a ella, me saldrá el mismo error por mucho que hayamos pasado por la función. Me dice que no está definida porque lo que os decía, esa variable local se define dentro de la función, pero una vez que la función la llamamos, bueno, el momento que la llamamos se define, ¿no? Aquí está la llamada, se define la variable, pero acaba la función, ya esa variable deja de existir y luego intentando hacer el document.write de esa variable, pues me dice que no existe porque realmente esa variable dejó de existir una vez que la función dejó de ejecutarse. El único sitio donde puedo acceder a las variables locales es dentro del código de las funciones donde han sido declaradas.
¿Veis? Entonces ese document.write me funcionaría perfectamente y me mostraría el contenido de la variable. ¿Por qué? Porque la variable local sí que tiene validez dentro de la función. ¿Vale? Estoy repitiéndome mucho quizás, pero bueno, nunca está de más una explicación. Es mejor que quedarse corto con ellas. Bueno, lo habéis podido comprender, espero que sí. Así que ahora vamos a continuar trabajando un poco sobre este ejemplo. Fijaros qué pasa si le quito el var dentro de la definición de la variable local. ¿Qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Pues que las variables local deja de ser local. Y es lo que os decía, que siempre hay que declarar las variables porque si a veces no declaramos las variables dentro de las funciones, una variable que era local, que en principio era para ser local, en este caso se ha creado como variable global, con lo cual el document.write de antes, sí, este document.write de aquí, sí que llegó a escribir el contenido de esa variable. Pero lo vuelvo a poner el var y comento esa línea de código porque yo no quiero modificar el código y os he mostrado un detalle importante sobre por qué utilizar var y no utilizar var para declarar o no declarar las variables es importante y tiene sus diferencias, sobre todo cuando estamos trabajando dentro de funciones, que las variables declaradas de una función tienen que siempre declararse con var, si no se declaran como variables globales y lo más seguro es que dentro de la función querráis siempre declarar únicamente variables locales. Volveremos sin duda más adelante a este tema cuando trabajemos con las funciones en JavaScript en un vídeo siguiente. De momento, las variables las vamos a dejar por aquí. Os hemos comentado todo lo que queríamos comentar sobre las variables en JavaScript y nos quedaría por informar sobre lo que son los tipos de datos, o sea, cuáles son los tipos de informaciones que podemos guardar dentro de las variables. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo sobre tipos de datos en JavaScript y de momento vamos a dejar el vídeo de las variables por aquí. Os quiero agradecer a todos por vuestra atención y citaros para el próximo vídeo dentro de poco en desarrolloweb.com. Un saludo y hasta pronto.